¿Cuántos de acá tienen menos de un año de asistir a la iglesia? Menos de un año. A ver. Ya, ok. No, les digo de antemano porque si uso, siempre trato de no usar mucho lenguaje evangélico, porque vengo de una iglesia en donde tratamos de ser una iglesia amigable para los que no van a la iglesia. Porque cuando yo llegué a la iglesia a mis 19 años, eso hace unos 10 años atrás, yo sufrí un trauma porque, muchas gracias, muy amable, gracias. Sufrí un trauma porque no entendía nada de lo que hablaban. Recuerdo que estaba en la reunión y de pronto comenzaron a gritar, el tiempo de la siega ha llegado, el tiempo de la siega ha llegado. Y yo preocupado porque estaba lleno el lugar y yo mirando para atrás, ¿quién ayuda a la señora ciega para que se siente, para que pase? Termina la reunión y una persona me pregunta, ¿usted ha sido lavado en la sangre del cordero? ¿Qué? ¿Ha sido lavado en la sangre del cordero? No, yo me lavo con agua, señor. Y lo más fuerte es que en Chile, a diferencia de Argentina, en Argentina los hombres se saludan con un beso en la cara, en Chile no. Yo llego a la reunión de jóvenes y el líder de jóvenes lo primero que hace cuando yo llego es decirme, ¡oh, amado! Primero, tenía 19 años, crecí en un lugar, en un hogar con faltas de carencia afectiva. O sea, yo en mi casa la máxima expresión de cariño era un coscorrón de mi padre. Nunca me abrazaron ni me dijeron te amo, te quiero, menos entre mis amigos. Entre amigos no teníamos esos códigos de decir, oh, ¿sabes qué? Te quiero. No como ahora. Hoy, han visto con los jóvenes de hoy, los adolescentes tienen ese lenguaje psicológico, de psicología. No sé, llega un adolescente y me dice, perdón, me siento disociado. Ya hay ese lenguaje. Es un lenguaje que yo no usaba. Entonces, un líder de jóvenes que me abrazara, un hombre, me diera un beso en la cara y me dijera amado. No solo eso, sino que cuando después de una semana de ir a esa iglesia y estar en esa reunión de jóvenes, iba con mi mamá saliendo del supermercado y ese mismo líder de jóvenes me lo encuentro en la calle, a una cuadra, y me grita, ¡amado! Y mi mamá me mira, ¿Ulises? ¿Hay algo que tengo que saber? Entonces sí, para mí fue difícil llegar a una iglesia porque no entendía el lenguaje. Entonces yo trato de usar un lenguaje no cristiano y ni menos con acento Reina Valera 60. Porque han visto que nosotros cuando hablamos acá, hablamos, no acá ustedes, pero cuando un cristiano se para en un púlpito, dice, ¿cuántos de vosotros sabéis? ¿Sabéis? ¿Quién usa ese lenguaje hoy? Nadie usa ese lenguaje. Y no solo eso, sino que yo recuerdo que en la iglesia yo tenía un amigo, por ejemplo, que dirigía la música, pero cuando hablaba contigo en la área chica, en lo personal, no impostaba la voz, no hablaba extraño, hablaba como en el barrio así con todo su modismo, ni se le entendía, pero se paraba en el púlpito y decía, hay presencia en esta noche. Entonces, una impostación de voz innecesaria. Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Yo voy a ser muy normal, como siempre lo soy, para compartir y creo que estoy en el ambiente correcto. Segundo, estoy muy agradecido, primera vez en Cali, y desde que les avisé a varios amigos de Colombia que venía a Cali, todos me dijeron lo mismo. Cuida tu celular. Cuida tu celular. Cuida tu celular. Y yo ahí entendí que Cali es como el triángulo de las Bermudas de los celulares. Y de hecho le pregunté a Cris, oye, ¿es tanto así que cuida tu celular? ¿Cómo? Oye, pero en la iglesia, ¿puedo sacar fotos? Me dijo, sí, claro, saca fotos, pero cuida tu celular. Eh, En realidad, mire, la única experiencia de asalto que he tenido fue el año pasado. Me asaltaron en Madrid y por eso no pude venir, porque me dejaron una contusión. Y fue impactante porque me preguntaron, así, y fueron directos, me dijeron, ¿el dinero o la vida? Y les dije, soy pastor. ¿Cuál dinero? Y tengo 3 hijos. ¿Cuál vida? Igual me asaltaron. No pude venir. Bien, en la charla de hoy voy a hablar sobre la ansiedad.
De hecho, estoy muy ansioso. No, no, no. Voy a hablar sobre la ansiedad, ¿ok? Lo primero que les tengo que decir es algo totalmente alentador. Nadie es normal. Ninguno de nosotros es normal. Ustedes no son normales. Ya de hecho llegué a este lugar, vi cómo estaba ambientado este lugar y dije, esta iglesia no es normal. No, nadie es normal. En el sentido estricto, ¿quién es normal? Y ahora, ¿quién puede definir lo que es normal? ¿Cómo podemos decir esto es normal? No, somos funcionales, pero todos nosotros tenemos cosas. Tenemos fisuras, arrastramos traumas, tenemos algo que se llama inconsciente, que ese inconsciente es lo que en muchos sentidos nos maneja sin que nosotros sepamos. Entonces, no hay esa normalidad. Y partimos de eso. Nadie es normal, así que nadie acá se puede decir, no, yo soy sano. ¿Qué es sano? ¿Qué es ser sano mentalmente? ¿Ah? De hecho, es bueno a veces un poco de locura para no volvernos locos. Porque la sanidad mental, en muchos sentidos, es la capacidad para ser consciente de que no soy normal. Eso es como la sanidad. Entonces, hoy vamos a hablar de la ansiedad. ¿Alguien de ustedes se ha sentido ansioso? ¿Sí? Y el que dice aquí, no, yo no me siento ansioso, váyase acá. Porque para usted no es la... No, no, no. Todos hemos sentido ansiedad. De hecho, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una condición humana que todos hemos sentido. Todos. Es inherente al ser humano. Sentir ansiedad es completamente inherente al ser humano. Entonces, aquí es una sensación de alerta ante un peligro. ¿Y eso de quién lo heredamos? Lo heredamos de nuestros primeros antepasados. Y todos en algún momento hemos sentido ansiedad. De hecho, dejé el celular acá y ya tengo ansiedad. Me lo voy a guardar. Desde los primeros antepasados, desde aquellos que nuestros tatarabuelos que andaban en las cavernas y eran comunidades de cazadores-recolectores, ellos vivían con peligro. Entonces, frente a la amenaza, o atacaban o huían. Y eso se nos quedó acá. Entonces, nosotros tenemos un cerebro con tendencia a la ansiedad que es normal. Ahora, de hecho, es bueno sentir ciertas dosis de ansiedad. Es bueno sentir, ¿no? Frente a alguna situación, cuando tienes que hacer algo que te desafía, es bueno sentir, porque la ansiedad es una sensación que nuestro cerebro dispara ciertos químicos y uno se pone en modo alerta. ¿Sí? Y eso en algún momento es bueno sentirlo. Cuando yo estoy hablando en público, siempre siento eso, que me gusta sentirlo, y yo creo que nunca lo voy a dejar de sentir. Ahora, ¿cuándo es preocupante la ansiedad? Primero, cuando la reacción es completamente desproporcionada al estímulo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen fobia a los ratones? ¿Sí? Cualquiera de nosotros, a lo mejor cualquiera de nosotros han visto, uno ve una rata y dice, ¡ay, qué asco! Una rata. Pero hay gente que ve una rata y se descompensa. ¡Ah! Se descompensa. En Chile, nosotros, por ejemplo, le hablo de descompensación. En Chile nosotros vivimos con temblores. Hay temblores. ¿Qué pasó? ¿Vieron un roedor? ¿Hay un roedor? En Chile nosotros vivimos con temblores. De hecho, siempre cuando uno va a Chile, temblor. Como que me gustan los epicentros. Viví en la ciudad que fue 9 grados. 9 grados. En la escala de Richter. De hecho, en la iglesia, que era una iglesia bautista antigua, nos demoramos un mes en volver a juntarnos porque obviamente estaban revisando todos los edificios y todo para ver. Y después de un mes nos abrazamos, nos saludamos, fue tan lindo eso. Eso sí que después de ese trauma, en esa iglesia yo prohibí cantar 2 canciones. Y es, esta iglesia se moverá y los muros caen. No vamos a cantar nunca más. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque mi mamá, un chileno que siente un temblor, grado 6, se está moviendo y todos corriendo, el chileno va a estar tranquilo. Porque estamos acostumbrados. Ahora, no todos los chilenos. Mi mamá tiene fobia a los terremotos. Fobia, pero fobia al temblor. O sea, hay un movimiento mínimo y mi mamá se descompensa, se descontrola. De hecho, yo vi muchas veces, siendo niño, a mi mamá
con un temblor grado 3, grado 4, y gritar. Y yo, fíjense, antes del movimiento, porque en Chile pasa esto, que los que ya somos chilenos como que percibimos cuando viene un temblor porque sentimos como un leve sonido, como que estamos adaptados. Ya sentimos un leve sonido y después viene el remesón. Yo antes de percibir el sonido del temblor, había una alarma más potente que era mi mamá. Porque mi mamá, el movimiento más suave que había, ella gritaba ¡ay! Pero yo veía a mi mamá salir del cuarto ¡ay! Como una ambulancia ¡ay! Salir. Y a veces a las 12 de la noche, en pijamas, salía corriendo la vieja esa. Y cuando corría y cruzaba el dintel, le gritaba a mi papá, ¡Genaro, agarra la tele! Agarra el televisor. Entonces, no solamente me di cuenta de una cosa, que mi mamá tiene una reacción desproporcional al temblor, sino que me di cuenta en la escala de valor en la que yo estaba. O sea, el hijo que se muera, que se le caiga encima el techo, no importa, que agarra el niño, agarra el televisor. Entonces, eso, hay que tener cuando ya la reacción es desproporcionada, obviamente, porque la ansiedad tiene ciertos escalones que son preocupantes. Y lo otro es cuando uno vive con una ansiedad gravitante y no hay nada que la provoque. Que de hecho hay en los manuales actuales, americanos, mundiales, ¿no?, de salud, hablan de que efectivamente hay un trastorno de ansiedad generalizada que es la sensación de estar con una angustia constante y que no sabes qué es la causa. Uno anda con angustia. Entonces, eso es cuando nosotros ya debemos, como, oye, hay algo que podemos atender, ¿no? Cuando es desproporcionado. Y aquí hay terapias, hay diferentes terapias en donde uno puede trabajar esas fobias. Trabajar esas fobias. O cuando hay una ansiedad, una angustia gravitante y uno no tiene una causa de por qué. Ahora, estas crisis pueden estar relacionadas, ¿no? Cuando hay un foco. Puede ser hablar en público, o algunos insectos, subir a un lugar muy alto. ¿Cuántos tienen fobia a la altura acá? ¿Hay gente con fobia a la altura? Entonces me entienden porque yo tengo fobia a la altura. Bueno, ahora está más trabajada. Pero antes yo tenía una fobia que era descontrolada. Yo recuerdo que se me ocurrió a mí la locura de ser pastor de jóvenes. Es una locura eso, no se lo recomiendo. Niños, no lo intenten en sus hogares. Se me ocurrió la locura de ser pastor de jóvenes. ¿Por qué? Primera cosa, porque cuando yo varias veces les dije a fin de año, muchachos, hagamos algo a fin de año, ¿qué quieren? Tenemos el mar, que hay mar en todo Chile, tenemos la playa, vamos al camping, vamos a acampar. ¿Qué quieren? No, vamos a un parque de diversiones. Íbamos ahí a uno feo, ordinario, el parque de diversiones. Hay uno muy grande que se llama Fantasylandia en Santiago, pero nosotros íbamos uno a Viña del Mar, que no era Fantasylandia, era Muertesilandia. ¡Qué ordinario! Ordinario. Pero bueno, habían traído una atracción, el Stream Force, que uno subía a una altura de 15 pisos, 20 pisos y te bajan así, ¡pah!, de una. Primero baja tu cuerpo y después tu alma. Han subido esa cosa, ese no sé quién lo inventó, una persona poseída por el demonio inventó esa cuestión. Y yo recuerdo que los muchachos dijeron, vamos al parque de diversiones. Y yo no calculé la decisión que estaba tomando de acompañar a esos degenerados a ese lugar. Porque yo cuando llego al parque de diversiones veo que esto es como un cardumen de peces, todos así, coordinados. Se van al Stream Force. Y comienzan a gritar, Ulises, ven, Ulises. Porque a mí nunca me han dicho pastor. Me decían, Ulises, Ulises, ven, ven, Ulises, Ulises, ven. Y yo, cuando vi el Stream Force, me dio un pánico. Solo verlo me dio un pánico. Y yo me subí a un carrusel. Ulises, ven. Y yo aquí, no, déjeme aquí nomás. Desde acá voy a orar por ustedes, los bendigo. Y me gritaban, Ulises, ven. Y como que dice, como que no los conocía. Así que, oye, ¿alguien los conoce, esos muchachos? ¿Alguien? Y uno dijo, pero tú dijiste en la primera reunión donde iban las ovejas, ahí va a estar el pastor. Mire, el infeliz. Y bueno, la cuestión es que fui. Imagínense, yo voy a la altura, voy a eso. Pero yo pensé, dije, verano,
una fila de 2 horas, se van a aburrir, porque estos muchachos no tienen tolerancia a la frustración, se aburren. Me equivoqué, no se aburrieron. Y ahí cruzábamos y llegamos hasta el final y yo estaba con un temor tan horrible y dije, Señor, ¿qué hago? O salgo de acá y miro a todos y le digo, no puedo, no puedo. Le digo, ¿le soy honesto? O viene el rapto. O solo para mí, tú me llevas a mí nomás. Y en un momento veo a las chicas que estaban delante mío, una quinceañera, que estaban fascinadas, felices. Así, fascinadas por subir a esa cosa. Y por dentro me dije, oye, qué vergüenza, Ulises. Qué vergüenza esta chica, mira, quinceañeras. Van a subir a eso y están fascinadas. Y tú, un hombre, un macho latinoamericano, ¿tienes miedo a eso? Y como que me vino una rabia conmigo mismo y dije, yo puedo. Y tomé una estrategia, miré a las niñas. Entonces miré a las niñas y las vi y estaban todas fascinadas. ¡Ah! Iban subiendo a eso y tal. Y yo pienso, pero si yo puedo, a lo mejor no es para tanto. Y cuando veo que están arriba, le empiezan a gritar a una señora que está abajo, que era la tía, saca una foto. Y la señora ahí sacando fotos. Y ella estaba así. Están ahí sacando su foto. Y yo la veo, pero si ellas pueden, yo también puedo. Y justo sueltan eso y le veo la cara a una de ellas. Y la cara se le deformó, hermano. Baja ese, bajó y y ¡fam! Se detiene en el suelo y ella está así. Y empiezan a gritar, María! Paran todo, va una persona de ahí y la tratan de reanimar. Le ponen alcohol acá en la cara y está así. Y no sé qué hicieron, yo creo que agarraron el cuerpo de la muchacha, lo metieron en una bolsa negra, lo dejaron en ahí y abrieron, ¡que sigan! Y yo, Dios mío, mira. Y ahí siento que me van empujando y esto de acá, nada, así como si no hubiese pasado nada. Y bueno, para hacerles corto el cuento, subo a eso, llego hasta arriba y digo, y yo no miraba nada, y de pronto un muchacho dice, oye, Ulises, mira, se escucha. No, me dijo así, se ve la cordillera, Ulises, se ve la cordillera. Y usted allá, en el lugar donde vivo, es contaminado, no se ve la cordillera, pero estaba tan alto. Esa porquería estaba tan alta que se veía la cordillera. Y decía, uy, mira, se ve la cordillera. Y yo, uy, qué linda, está linda. Y yo por dentro, Señor, sácame de acá y no alcanzo a terminar la oración. Primera cosa, levité. Literalmente, mi trasero se suspendió como 2 centímetros. Nunca más hago eso. Obviamente, claro, yo tenía fobia a la altura. No le digo, mire, pero es verdad. O sea, una de las terapias cognitiva conductual es que cuando tú tienes fobia a algo, ¿cuál es la solución? Exponerte. Claro, pero van de a poco. No, esto me expusieron así de a una. Y después de eso quedé tan traumado. De hecho, una vez llegaron a la iglesia y me dijo, hermano, el Señor te va a llevar a lugares altos. No. Entonces, ansiedad, un lugar alto, subir en un avión, estar encerrados en espacios reducidos, algún tema específico que me desagrada. Hay temas que son traumáticos y que el solo tocarlos te desagrada. O a veces en nada, solamente sientes angustia generalizada. Entonces, diferentes tipos de ansiedad. Está la crisis de pánico. ¿Qué es la crisis de pánico? Básicamente es la sensación de que te vas a morir. Pero no te mueres. Te vas a morir. Es una sensación donde el cuerpo parece que colapsa, te falta la respiración, te comienza a doler el pecho, el brazo, y tú sientes literalmente que te vas a morir, pero no te mueres. De hecho, la crisis de pánico no tiene ni siquiera el poder para desmayarte. Pero es una sensación horrible. Si alguno acá ha sentido una crisis de pánico, sabe lo que es eso. Que sientes que te vas a morir. Llegas al hospital pensando que es un paro respiratorio y el doctor te dice, ¿sabes qué? Te hicimos los chequeos, electrocardiograma y no tiene nada. No tiene nada. Crisis de ansiedad, crisis de pánico. La agorafobia. La agorafobia es lo que viene de ágora, que es lugar expuesto, es un lugar amplio. ¿Y qué pasa esto?
Cuando una persona tiene una crisis de pánico, la crisis de pánico obviamente no te pide permiso, no te dice, no sé, estás en el supermercado y empiezas a sentir la sensación y primera vez que sientes y tú dices, ¡ay, me voy a morir! La crisis de pánico no dice, bueno, mira, yo te voy a esperar a que llegue a la casa. No, te viene ahí donde te viene. Y cuando la persona le viene la crisis de pánico en el supermercado, no sabe lo que es. Es una sensación tan terrible que después el cerebro, como un mecanismo de defensa, va relacionando el supermercado o salir con algo terrible que es lo que fue la crisis de pánico. Y poco a poco te empiezas a recluir y ya no quieres acercarte al supermercado, ya no quieres salir y ya después te atreves y la crisis de pánico ya no te da en el supermercado, te da en la calle, te da en el trabajo, te da en la iglesia. Y la gente poco a poco comienza a recluirse. Y esa decisión de ya no querer salir por temor a es lo que le llaman la agorafobia. Fobia social. Todos nosotros hemos tenido, algunos más, otros menos, dificultad a veces en poder expresar en público cosas. Pero la fobia social es el nivel de parálisis que incluso una persona puede tener para hablar frente a 2, 3 personas. ¿Por qué? Porque hay un miedo interno de que cuando tú estés conversando o presentando algo, te pueda venir una crisis de pánico en ese mismo momento y la gente piense que tú estás mal, que estás loco. Entonces, ese temor te empieza a privar después de querer estar en contacto con las personas. Y solo te resumes a estar con gente conocida. El trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que es un pensamiento intrusivo que a veces viene de la mano con ciertos rituales y es sumamente irracional. De hecho, fíjense, esto pasa. Uno sabe que tiene pensamientos irracionales. No es que uno no sabe, uno sabe, dice, oye, ¿cómo me puede afectar esto que es tan irracional? Pero te sobrepasa tanto que no eres capaz, aún de saber que es irracional, no eres capaz de controlarlo. Entonces, el TOC es una idea de algo terrible que te puede pasar, que tú sabes que es irracional, pero no puedes controlarlo, y para negociar, para que no sea tan terrible el pensamiento intrusivo, tú tienes cierto ritual. Por ejemplo, personas que se lavan 1, 2, 3, 4, 10, 15 veces las manos porque tienen una fobia a que los pueda contaminar con algún germen. O no sé si les ha pasado, que de pronto uno sale de la casa y va saliendo de la casa y ya va en la calle o va en el carro o en el auto y se acuerda y se pregunta, oye, ¿habré dejado prendida el gas de la cocina? Y eso se mete tanto, es tan intrusivo, que tú vuelves para cerciorarte de que dejaste la llave apagada. Bueno, eso es normal. El que tiene el TOC vuelve 15 veces para cerciorarse de si está cortado o no el gas, ¿no? Entonces, eso ya es algo que te domina. O hay personas que tienen pensamiento intrusivo y tienen un pensamiento que dice algo malo le va a pasar a tu padre, a tu madre, se van a morir. Y la persona dice, bueno, entonces si no piso las baldosas de color negro no se van a morir. Obviamente es algo irracional. La persona no está loca. Pero hay una negociación con ese pensamiento intrusivo que no lo puede controlar y hace esos rituales. Está el trastorno por estrés postraumático. Tuviste una situación muy terrible, un accidente, o en el caso un terremoto, o un término de una relación que te puede dejar también con un shock postraumático, y de ahí en adelante hay cosas que te pueden hacer recordar esos eventos, un duelo, una enfermedad, y te hace recordar olores, canciones, lugares, y eso te provoca una angustia terrible. O el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, ¿cómo actúa la ansiedad? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es la dinámica de la ansiedad? Estamos desmenuzando el pescado para que lo entendamos. Una de las cosas que yo he aprendido es que esto del arte de la guerra, ¿no? Si tú quieres vencer a tu enemigo, debes conocerlo. ¿Sí? Si tú debes vencer a tu enemigo, debes conocerlo. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué porque tenía ansiedad. Y no sabía lo que tenía.
yo pensé primero que era un ataque al corazón. Entonces llegué a la iglesia por eso. Y cuando llego a la iglesia, una iglesia bautista renovada, es decir, es que en Chile están los bautistas renovados, que son iglesias bautistas con experiencia del Espíritu, y están los bautistas clásicos, que serían como los bautristes. ¿Sí? Entonces yo llego a una iglesia bautista renovada, que tenían todas esas cosas del Espíritu, experiencia espiritual, y yo llego y les digo, ¿saben qué? Yo tengo, les cuento, pensamiento intrusivo, que a veces tengo como un pensamiento que me da miedo porque me dice, ¿y qué pasa si yo puedo atentar contra mi vida? Y les conté varias cosas que tienen que ver con el trastorno de ansiedad. Entonces les cuento eso a unos hermanos de la iglesia y lo primero que pensaron es que yo tenía un demonio. Y me hicieron exorcismo. Y me hicieron quemar todos mis discos de Michael Jackson, de Nirvana, Pearl Jam. Y me hicieron quemar ropa. Y me hicieron cortar el cabello. No, hicieron un fin de cosas para que yo pudiera ser liberado de eso. Y no tenía alivio. Y yo me sentía mal, porque ahora me sentía doblemente mal. Primero, por tener eso que no entendía. Y segundo, porque me dijeron que ahora tenía un demonio. Y que era la culpa mía de que ese demonio no se iba. No, si era terrible, me sentía abandonado por Dios y todo. Y yo llegué a una depresión, porque la ansiedad cuando es tan crónica a veces puede decantar obviamente en un cuadro depresivo, porque tú no sabes qué hacer con eso. Y llego un día a una librería cristiana y en un escaparate veo un libro azul que me llama la atención y lo saco y dice, deje atrás libérese de la ansiedad, por un psicólogo cristiano americano. Y ahí me di cuenta, claro, pues ellos ya llevan años luz en el tema de la salud mental en un aspecto mucho más profesional, y lo comienzo a leer y parece que el libro me está describiendo. Y obviamente eso tenía ansiedad. Entonces, ¿cómo actúa la ansiedad? Para conocer bien esto. ¿Cómo actúa? Primero, hay un disparador, un pensamiento fatalista que te viene. Un pensamiento fatalista. ¿No? Hay un disparador. Y ese disparador casi siempre viene de la mano con un factor físico, ponle, una crisis de pánico. Una crisis de pánico comienza casi siempre con una sofocación, como que te empiezas a sofocar, ¿no? Y tú dices, claro, ¿qué me está pasando? Entonces, inmediatamente la sofocación viene un pensamiento intrusivo. Y este pensamiento es, algo raro está pasando, algo malo está pasando, algo malo. Y la reacción a ese pensamiento que es fatalista, negativo, es un incremento en el síntoma. Y ya no es sofocación. El corazón comienza a palpitar rápido y comienza a sentir hasta como un poco de parálisis, ¿no? Porque es bien fea la crisis de pánico. Y cuando tú sientes eso, el nivel de emociones, claro, te afliges, te desesperas, sientes como que no hay salida y es un círculo vicioso. Y mientras más fuerte es el síntoma, el pensamiento ya no es algo malo te está pasando, sino de seguro debes tener un ataque al corazón. Y cuando sigue el síntoma más fuerte, el pensamiento ataca con algo más terrible, te vas a morir. Entonces, esa es la dinámica, es un síntoma, pensamiento fatalista, un síntoma más fuerte, el pensamiento se incrementa, un síntoma mucho más fuerte. Amén. Te vas a morir, ¿ok? Te vas a morir. Entonces, esto puede venir con otras sensaciones. La ansiedad puede venir con otras sensaciones que son ya a nivel psicológico. Por ejemplo, otras sensaciones molestas, despersonalización y sensación de irrealidad. La despersonalización y la sensación de irrealidad casi siempre vienen juntas. Y esto es lo más, para mí, lo más terrible de la ansiedad. Cuando tú entras en una crisis, no es tanto lo físico. Porque ya cuando te dicen, ya mira, no es que te vas a morir. Bueno, sí te vas a morir, no te vas a morir ahora. ¿Ah? Eso no está, porque después ya te viene y uno puede decir, bueno, ya mira, no me voy a morir, no me voy a morir. No me voy a morir. Pero lo más terrible, una de las cosas para mí más feas de la ansiedad es la despersonalización y la sensación de irrealidad. ¿Por qué? Porque esto ya a nivel ya más mental. La despersonalización es la sensación
de que como que estás, pero no estás. Como que estás viendo lo que está pasando, pero como que no estás ahí. Si alguno de ustedes ha tenido esa sensación, puede ser sensación de despersonalización o marihuana, según lo que me han contado. Es como la sensación de, uy, parece como que estoy viendo esto desde como de un lente. Es una sensación súper rara porque es como que estás en el lugar pero no estás. Despersonalización. Pero la sensación de realidad que a veces viene de la mano con lo otro es la sensación de que esto que estoy viendo no es verdad. No es verdad. Y a lo mejor yo no soy real. O a lo mejor esto de acá no está pasando. Y ustedes quizás no son real. ¡Ay, no, es terrible eso, es terrible! Y fíjense, a mí me pasaba que yo de pronto iba caminando por la calle del centro de la ciudad y me venía esa cosa tan fea que yo sentía un mareo y veía como que estaba, pero no estaba en mi cuerpo y se veía como que estaba de lejos y que decía, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda? Y yo de pronto veía la ciudad y veía los tejados del centro de la ciudad, tejados, que nunca antes yo me fijaba en los tejados, pero por alguna razón mi cabeza me llevaba a mirar los tejados y veía, obviamente, yo nunca andaba mirando los tejados. ¿Quién anda mirando los tejados de la ciudad? Nadie de ustedes va a invitar a un visitante, por lo menos hasta ahora, ninguno de los pastores me ha dicho, oye, te voy a invitar a que veas los tejados de Cali. No, nadie ve eso, pero ¿por qué te digo esto? Porque yo veía los tejados y como era algo que no era familiar, porque yo no me centraba en los tejados. Y además, uno, cuando en la vida normal, en la vida diaria, por un sistema del cerebro, por el sistema que tiene el cerebro, casi siempre uno anda en piloto automático, ¿o no? Uno anda en piloto automático. A ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de lo que comieron hoy? ¿Se acuerdan? ¿Comieron? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Frijoles. Ahora, ¿se acuerdan de lo que comieron ayer? Frijoles también. Oye, me acordaron de mi infancia, yo comía frijol y arroz todos los días. Pero no era porque nos gustaba, éramos pobres. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay muchas cosas que uno hace en el día y no se acuerda. Porque el cerebro tiene eso, tiene esa cosa de andar en piloto automático. Y eso es normal, es normal. No sé si a usted le ha pasado que de pronto andan en el carro, en el auto, y se preguntan, ¿cómo llegué aquí? ¿Le ha pasado eso? ¿Cómo llegué aquí? Pero no se acuerda. Pero fíjate, tú estás en el auto. Ese auto que puede ser sumamente peligroso. Y es verdad, tú no te acuerdas. Y a veces, a mí me ha pasado, a veces he pasado 15 cuadras. He atropellado 2 viejas. Y no soy consciente, no me acuerdo. Eso es normal. Pero cuando te viene la crisis de pánico, está la despersonalización. Yo veía eso. Y claro, como siempre andaba en piloto automático, nunca veía los tejados. Y yo veía eso como algo raro, extraño, diferente. Y eso para mí incrementaba la sensación de que no era real. Ahora, cuando me venía eso, yo decía, me voy a volver loco. Porque algo me está pasando en mi cabeza. Ya no es solo físico, es acá. Y esto tiene una explicación. Cuando nuestro cerebro, porque somos mamíferos, y todos los mamíferos tienen eso, cuando detecta una situación de peligro, el cerebro se disocia. Es decir, el cerebro como que se va, como que te dice, bueno, ya voy a tomar un break. Y tú literalmente te quedas como, ¿qué está pasando? Literalmente sientes que el cerebro como que se repliega. Y eso es porque el cerebro cuando siente una situación amenazante, se repliega. Y esta sensación de despersonalización y sensación de irrealidad es un llamado del cerebro a decirte, oye, ¿sabes qué? Presiento que hay algo peligroso, no sé qué es, pero ante las dudas yo me voy para atrás y te dejo solo. Eso es lo que hace el cerebro. De hecho, ha pasado, esto es lo más, está investigado. Cuando de pronto un felino agarra un antílope y lo tiene en el pescuezo, han visto que el antílope está así y literal. Es una reacción propia de nuestro cerebro reptiliano más primitivo. Que el antílope está vivo aún, pero el antílope no va a sentir dolor, no va a estar, o sea, está pero no está. Porque eso es justamente nuestro cerebro cuando dice, estamos en peligro, Mayday, Mayday, y se repliega y se desconecta. Y tú estás ahí, pero no estás. Entonces, eso
Cuando yo lo sentía era terrible porque pensaba que me iba a volver loco. Y ahora, yo creo que uno de los alivios que tuve cuando fui al psicólogo por primera vez y le dije, ¿sabes qué? Estoy teniendo esto, tengo miedo a volverme loco. Y el psicólogo me dijo, no, no tengas miedo. ¿Y por qué? Es que si te vuelves loco no te vas a dar cuenta. Porque el loco no sabe que está loco. Y me enteré de eso, que el loco en general, la psicosis o una esquizofrenia, alucinaciones, delirio, la persona no sabe que está pasando eso. O sea, todos los demás se dan cuenta que está pasando eso, pero esa persona no se da cuenta. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas también. Pero no quiero ahondar tanto en esto, sino que me preocupa más y quiero ahondar en esto que más es importante, las mentiras que hay cuando uno tiene ansiedad, cuando uno sufre ansiedad. ¿Cuáles son las mentiras que nuestra cabeza nos presenta como una baraja del terror? Primera mentira de la ansiedad es el futuro que imagino sucederá. ¡Ah! ¡Me voy a morir ahora! No te vas a morir. Una de las mentiras de la ansiedad es esto que siento que es tan terrible, me va a pasar. No, no va a pasar. De hecho, Hemingway decía que los grandes dolores del ser humano son por cosas que nunca van a pasar. ¿Sí? Nuestras grandes aflicciones, en el fondo, las grandes aflicciones que tenemos son muchas veces por cosas que no van a suceder, pero que sucedieron acá. Por eso que la ansiedad es esto. En síntesis, la ansiedad o la angustia es una película fatalista de un futuro que no sucederá. Y uno tiene que tener bien claro esto, en lo posible y en lo probable. Para mí me ha servido eso. Por ejemplo, si yo salgo de acá, de casa abierta, y voy por la calle, ¿me podrá caer un meteorito en la cabeza? Es posible que me caiga un meteorito. De hecho, el 2032 es posible. Que caiga algo. Por ahí dicen. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? No es probable. Entonces, la ansiedad se afirma en las cosas posibles que nunca van a pasar, en los terrores posibles que nunca van a pasar. ¿Sí? Otra cosa, otra mentira. Si me preocupo, voy a cambiar esto. No. Si uno se preocupa, no va a cambiar. De hecho, es un trabajo infructuoso. Tengo miedo a que no pueda resistir un ataque de pánico. Ya lo reiteré, el ataque de pánico ni siquiera tiene el poder para que te desmayes. Solo es un momento incómodo. ¿Me estoy volviendo loco? No te estás volviendo loco. ¿Ok? No me recuperaré. Sí te vas a recuperar. Ahora, puede haber una ansiedad crónica de gente que no se recupera, pero no es porque no pueda recuperarse, no porque toma decisiones para justamente no dar pasos a recuperarse. O es un demonio. Es un demonio. Abrí una puerta, el diablo me está atacando. Y es interesante esto, que yo recuerdo que en la iglesia donde yo vengo, efectivamente, había un exceso, había como una demoniomanía. Literal, era una demoniomanía. El diablo estaba en todos lados. ¡Todos lados! ¡Oh! El hijo del hermano Ricardo cayó en pecado. ¿Quién fue? El diablo. Un terremoto. ¿Quién fue? El diablo. El tesorero se arrancó con el dinero de la iglesia. ¿Quién fue? El diablo. La perrita tuvo perrito. ¿Quién fue? No, ya corta. O sea, era todo el diablo, todo el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Y yo estaba casi literalmente viendo el diablo por toda la... Cuidado, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Y ahí yo aprendí algo, que como cristianos nosotros debemos estar sorprendidos de Dios, atentos al diablo. Pero nosotros estábamos atentos a Dios y sorprendidos al diablo. Y era completamente lo contrario. ¿Qué fue que una vez me pasó? Bueno, nada, voy a seguir con la charla, porque a veces tengo anécdotas que voy contando y me voy de la charla. Y empiezo a hablar de algunos hermanos y hermanos. Ah, no, en la iglesia de mi tía, Dios. En la iglesia de mi tía, ahí era terrible eso, porque literalmente mi tía no tenía televisor, porque el televisor es del diablo. Y tenía una radio y solo estaba la radio cristiana, porque todas las otras radios eran del diablo. No escuchaba música que no era cristiana porque
La música del mundo era del diablo. Y no escuchaba algunos cantantes cristianos, porque algunos cantantes eran del diablo. Todo, y su mundo se fue limitando. Y en la iglesia de mi tía, primero, yo cuento eso en algunos lugares, pero me da un poco de vergüenza, pero lo voy a contar igual. Las mujeres allá no se maquillan, porque el maquillaje es del diablo. Entonces, mi tía, cuando van sus amigas a la casa, las hermanas de la iglesia, yo las veo a todas, y claro, pues todas con velo, con falda larga, con bigote. Y de hecho, mi tío y mi tía una vez se sacaron una foto y los dos tienen bigote, se parece. ¿Has visto que cuando como que se mimetizan las parejas? Y esto es verdad, una vez, y esto es verdad, yo lo cuento, el Señor sabe que es verdad. Fuimos a la playa y mi tía, como no usa traje de baño, se metió al agua con falda, pero se las arremangó, la falda, se la subió un poco. Y apareció esa pierna de 25 años sin depilarse. Y mi hijo, que tenía 5 años, se asustó y me dijo, papá, ¿qué padece la tía? Y le dije, padece mono la tía ya, a esta altura. Esa señora yo no sé si la parieron o la tejieron, ya, literal. Entonces, claro, todo es del diablo, todo es del diablo, todo es del diablo, todo es del diablo. Y no, miren, de hecho, y yo recuerdo que ese pastor siempre decía, no, el diablo me tentó, el diablo me tentó, y siempre el diablo, Satanás. Y yo decía, oye, que hay que tener alta la autoestima para decir que el mismísimo Satanás, Belcebú, Lucifer, está preocupado por ti, teniendo un ejército de generales, sargentos, tenientes, soldados rasos. Él, personal, está preocupado por ti. Oye, si hasta el mismísimo apóstol Pablo dijo, me enviaron un enviado de Satanás. O sea, ni el mismo Satanás fue con Pablo. Ah, no, pero contigo sí. Entonces, en esta demoniomanía, yo siempre cuando viene alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Siento que esto puede ser una posesión o todo eso, y yo comienzo a descartar capas. Le digo, ¿escucha reggaetón? Sí, sí, el diablo. No se crea. No se crea. Entonces, descarto capas. Y muchas de las supuestas liberaciones o exorcismos, claro, son en la buena intención, pero no hay un demonio que posea a la persona, menos si es cristiano. ¿Saben qué? Yo estoy un poco peleado con esto porque nosotros hemos llegado a un punto en donde creemos, por nuestras prácticas, hemos llegado a cederle al diablo tanta autoridad que parece que el diablo tiene más poder que el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, que gestó el mundo, que estuvo en la creación, nunca el Espíritu de Dios se va a meter en ti y te va a obligar a hacer cosas que tú no quieres. Nunca. Ni siendo cristiano. Ni siendo cristiano. Así que hoy el Espíritu me tomó y no supe qué pasó. No, eso no, es semántica. Tú sabes lo que estaba pasando y tú te dejaste llevar y tú hiciste cosas, pero el Espíritu no es que te tomó y que, no sé. No, entonces si el Espíritu, ni siquiera el Espíritu, porque Pablo dijo, el Espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Es decir, hay control. No es que, no supe. Entonces, si el Espíritu de Dios no hace eso, el diablo tiene más poder. O sea, el diablo te va a agarrar y te va a hacer cosas que no. Entonces, mucho de eso tiene que ver con trastorno. Yo les conté esto, no les conté, de hecho, primera vez que estoy con ustedes, pero una vez me pasó en una iglesia, me pasó. Y yo recuerdo que yo llegué a la iglesia y llegué con pantalones abiertos acá, porque era una reunión de jóvenes. Me invitaron a una reunión de jóvenes y yo fui como joven, pantalón abierto. Siempre tuve el cabello medio largo, lo tenía tomado. Entonces, era una iglesia muy conservadora. Y yo vi que una hermana me miró así como que te mira, ¿no? Como que te mira así, listo para allá, tirarte aceite encima. Y si no sale demonio, te tiran aceite caliente para que salga. Y yo me paro en la primera fila y veo que la hermana me mira raro, claro, porque yo estaba vestido del mundo y toda esa cosa ya que ustedes saben.
Y de pronto comienzan, el pastor dijo, bueno, el Señor nos ha entregado una manifestación que es solo de esta iglesia. El Señor nos entregó un regalo, el torbellino divino, el torbellino divino, el torbellino divino. Y el torbellino divino es que salían hermanas y daban vueltas, daban vueltas, daban vueltas, daban vueltas, daban vueltas. Y daban vueltas por el pasillo. Pero fíjense, yo vi eso, y de verdad, o sea, aquí hay algo, ¿verdad? La hermana con el ojo cerrado. Y sí, remolino. Y de pronto, esa hermana era también parte del equipo G.I. Joe del torbellino divino. Porque era como guerra espiritual, ¿viste? A lo mejor en eso le pegaban a los demonios, así, le agarraban a los demonios, le agarraban a cachetazos. Equipo SWAT, G.I. Joe, comando especial, torbellino divino. Y de pronto viene acercándose la hermana y viene ella así acercándose. Y yo le digo al pastor, oiga, ¿y no le han pegado a nadie? No. Y dice, no, el pastor, aquí, esto es del espíritu, esta persona, la hermana no le van a pegar a nadie. Y justo esta hermana viene acercándose a mí y yo me quedo tranquilo. Así dijo, no, va a pasar eso. Porque pasar así. Y viene esa hermana y ¡sácate! Me dio una bofetada. Si tenía algún demonio en algún recóndito lugar de mi conciencia, salió el demonio. Caí al suelo, no, si me noqueó. Me noqueó la hermana. De verdad era torbellino divino con whey protein. Literal. Me pegó y yo le dije, después al pastor me levantaron, y yo estaba medio noqueado, le dije, oiga pastor, pero me golpeó. Usted me dijo que esta hermana, el espíritu las tomaba, y me dijo, pastor, le prometo que estas hermanas son guiadas por el Espíritu. Ahora yo me preguntaría, y ahí la excusa, ¿no? Ahora yo me preguntaría, si el Señor me envió esa bofetada, ¿qué estaré haciendo yo? Que el Señor envió a la hermana y le dio esa bofetada. No, la hermana no, me vio así y ella calculó, fue todo calculado. Me dio la bofetada. Entonces eso, ¿sí? Cuando uno dice, tiene un demonio, tiene el diablo. Yo, de hecho, en mi iglesia, en la iglesia había un chico que tenía un déficit, o sea, había un tema cognitivo en él. Y él tenía 17 años, pero tenía la edad de un chico de 5, 6 años. Entonces tenía ciertas relaciones sociales, pero era un niño. Y aparte de eso tenía una suerte de autismo, incluso una esquizofrenia leve. Había una estructura esquizoide en él. Entonces, ¿qué pasaba? Que él de pronto te salía con conversaciones que no tenían nada que ver. Uno estaba conversando el apóstol Pablo y decía, sí, porque habían 3 astronautas en Marte y comí pescado. Y no. Entonces nosotros lo queríamos, porque ya sabíamos que había un diagnóstico detrás. ¿Sí? Y de pronto el pastor estaba preguntando, ¿cuántos dicen amén? Y él decía, Hakuna Matata. O sea, una cosa nada que ver. No tenía nada que ver. Entonces llegó un pastor invitado y que, el pastor había estado en el ministerio de Carlos Anacondia, en las carpas de liberación, entonces venía con todo el fuego de la liberación. Y empezó a orar, dijo, yo voy a hacer una oración y se van a manifestar en este lugar, se van a manifestar los demonios. Y comenzó a orar, y claro, no, ninguno, estábamos todos tranquilos, y todos estábamos, sí, Señor, sí, y de pronto, ¿no? Y este chico comienza a toser, le dio una tos, y él inmediatamente vio, dijo, tíramelo para acá, y todo así, no, ¿qué va a salir de acá? Porque este agarraba onda. Si uno le daba un poquito de mecha, agarraba la onda. Entonces, eso es lo que pasa. Ojo, hay personas que tienen una estructura esquizoide y son personas que parecen que tienen demonios, pero no son demonios. Entonces, cuando llegó el muchacho enfrente, dijo, déjelo ahí. Y él está tosiendo. Y de pronto dijo, ¡a ti te digo, demonio! Y él, como en su mente que está en nunca jamás, empezó como un juego, como un juego. ¡Ay! Por dentro todos los muchachos le dijeron, no, y estábamos que nos subíamos al pastor, y el pastor dijo, no interrumpan, ya dejemos que pase lo que pase. ¡A ti te hablo, Satanás!
espíritu de brujería, sal ahora. Y nosotros estábamos mirando así como, ¿qué está pasando? Porque sabíamos que el chico no tenía demonio. ¡Tú! ¡Maldiciones ancestrales ahora! Espíritu. Y empezó a nombrar un ejército de demonios, un ejército. Y de pronto empezaron los demonios más heavy. Espíritu de pornografía, sal. ¡Ah! Espíritu de masturbación, ¡ah! Espíritu de homosexualidad, sal fuera. Y él se levantó y dijo, no, ese no, 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 ese no. No, no. Y se fue indignado. Indignado. Mira, yo he visto demonios haciendo espumarajos, gritando, y este endemoniado indignado. Ese no es mi demonio. No. Entonces, cuidado. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué le digo eso? Porque, pastor, ¿cuánto tiempo llevo? Sí. Es que a mí me gusta hablar porque en mi casa no me dejan hablar. No me dejan. En mi casa tengo 3 hijos. El de 17, que hasta los 12 hablaba. A los 13, solo monosílabos. No habla. Según la medicina, tengo esperanza que a los 23 va a volver. La niña de 13 años, que es un amor, pero está entrando en la adolescencia. Entonces en un día tengo todas las emociones, están llorando, riendo, gritando, llorando, riendo, triste, apartada, con todos. Y mi niña de 6 años, ella es un amor. Entonces yo cuando llego a la casa y estoy en la casa, yo hago algo gracioso y hay una diferencia, porque la niña de 5 y la niña de 13 se ríen conmigo. El de 17, si se ríe de mí. Yo el otro día fui con mi hijo no sé qué estábamos haciendo y tuve problemas en el carro con el aire acondicionado y hacía un calor en Monterrey y yo hace tiempo que no sentía los olores de mi hijo. Yo recuerdo los olores que tenía a los 10 años. Y a los 10 años, de verdad, era un niño. Oye, él era tan, miren, era tan lindo que daban ganas de comérselo, de lo lindo que era. Y ahora tiene 17 y me pregunto, ¿y por qué no me lo comía este infeliz? Ahora entiendo a las madres, la naturaleza, a veces se comen a sus críos. ¿Por qué no me lo comí? Entonces sentí un olor. ¡Oh! Y claro, porque este va a la iglesia y yo no sé, yo creo que como tiene 17 años, él solo se ducha, ahora que está con una noviecilla. El único momento, ahora que está de novio, es cuando vuelvo a sentir la ducha de su baño. Pero no, él pasó un tiempo en que usaba unos calzoncillos 2, 3 semanas y no se los sacaba. Y cuando dice, ya, sácatelo, cierra la puerta y lánzalo. Y los lanzaba y quebraba un vidrio, ya estaban duros. Y claro, él decía, no, es que son calzoncillos cristianos, marca Mateo 28, que dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, el niño mi hijo de 17, bueno, tengo eso, ¿no? De que en mi casa yo no hablo mucho, con mis hijas nomás, entonces a veces se me va me paso 3 pueblos y comienzo y hablo. Ok, ¿qué les voy a decir? ¿En qué iba? ¡Oh! No, que una vez me pasó eso también, Dios mío, pasó eso. Pero también yo buscando eso, un día si me invitan les voy a contar eso, cuando Dios me habló, de que yo andaba buscando siempre esas emociones, de la experiencia con el Espíritu, porque yo tuve experiencia con el Espíritu Santo, Una vez hablé en lengua, y en la iglesia bautista, por muy renovado, no habían hermanos que hablaban en lengua, entonces a mí me pasó eso, sin que nadie viniera. No fue que un pastor dijo, ¡ay, repita conmigo, alaba! No. Digo, alaba, ¡oh, ya está hablando en lengua,
No fue eso. Yo literal, un pastor oró por mí y yo empecé a hablar en otro idioma. Y mis amigos que nunca habían visto eso se asustaron. Yo también como que me dejé llevar y dije, sentí una emoción tan bonita, tan linda. Pero mis amigos después me dijeron, uy, nos asustamos, Ulises. Porque te vimos en un momento, te vimos y pensaba, uy, este se le va a dar vuelta a la cabeza. En 180 va a trepar, vamos a invitar verde. Entonces, yo después de eso quería siempre sentir esas emociones, esas cosas lindas, y yo andaba buscando siempre estos tipos de eventos, porque hay un momento en donde comienza a pasar, que tú ya no sientes adorar. Entonces aprendes que esto no es por emociones, es por fe, y la fe muchas veces no se siente, muchas veces no sientes, pero lo haces porque no es por vista, es por fe. Y un día, ¿cómo Dios me habló? Es que yo fui a uno de estos congresos también de liberación, sanidad y toda la cosa. Y no digo mal de eso, son bonitos, hermosos, lindos, pero fui. Y yo decía, Señor, háblame. Y me pasó eso, que un pastor dijo, a ver. Después de terminar la predicación, dijo, voy a convocar a 12 jóvenes, 12 jóvenes que van a impactar el mundo. Y empezó así como visión infrarrojo. A ver, tú, el que está ahí, ven. Y éramos como 500 muchachos y el grupo de jóvenes de la iglesia éramos 25 y todos fuimos. Yo estaba ahí, ¡ay, Señor, por favor, que me llámame, háblame! Porque yo decía, Señor, yo sé que tengo algo grande que tú me vas a decir, algo grande tienes para mí. Empezó tú, y di una vuelta, después un segundo sondeo. Y el tercero, tú, iba en el número 10, la niña que está allá, ven. El número 11, el muchacho que está ahí, ven. Y yo así, Señor, por favor. Y de pronto me mira. Y yo lo miro a la distancia. Y me dice, el muchacho que está ahí al final. Y yo así, ¿y tú? Y ¿yo? Sí. El muchacho con cara de idiota. Y yo, hoy no saben lo que fue eso, Dios mío. Ver que a ninguno de los chicos de la iglesia el Señor lo llamó. A mí. Solo a mí. Y yo tomé distancia de ellos. Y le dije, así como con la mirada, dije, ¿qué se siente ser ciudadano promedio? Y fui caminando, lento, y ya estaban los 11 elegidos. Y yo era el número 2. Y me puse ahí, al final. No, y el pastor comenzó, el Señor, con el primero. El Señor te va a dar un don para bendecir tu universidad. Y sopló, ¡pum!, cayó al suelo. Y el otro, vas a bendecir tu colegio, tu casa, tu ciudad. Y el otro, la ciudad, el estado. Y el otro, y así fue increciendo. El que estaba conmigo, al lado mío, que era un muchacho, el Señor ya lo había enviado a bendecir toda la tierra y su plenitud. Y ya no quedaba más. Y yo era el número 12. Yo creo que yo esperaba al infinito y más allá. Y yo estaba así, Señor, por favor, ten compasión de los que van a escuchar lo que viene. No te pido nada, Señor. No haga que baje una paloma, Señor. Solo con un murciélago que descienda algo. Para que se den cuenta. No, y literal, me pasó lo mismo del muchacho, pero hoy que fue terrible, porque él empezó así. Un silencio. Y de pronto empezó, ¡Espíritu! O sea, los 11 iban a bendecir el mundo. Yo era el gadareno. Empezó, espíritu, sal fuera. Empezó a reprender los espíritus, ¿saben? No hallaba dónde meterme. Y en un momento dijo, espíritu de pornografía, espíritu de masturbación. Uy, como que les da esto en las reuniones de jóvenes. Es como que el predicador de jóvenes se pare frente a los jóvenes y dice, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen problemas con la masturbación? No, la pregunta que hace, Dios mío. El 99.9% tiene problemas y el 0,1% miente. ¡Espíritu de masturbación! Oye, lo repitió como 3 veces. Fue enfático en eso. ¡Espíritu de masturbación! ¡Sí, masturbación! ¡Masturbación! Y yo, Señor, yo te había pedido perdón.
Era entre tú y yo, ¿por qué no? Oh, terrible. Y después me fui humillado, imagínense humillado. Y en el grupo de jóvenes no me dieron la mano como por 6 meses. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que tener cuidado. Miren, yo conocí, y esto ya, hablando serio, una persona en Buenos Aires, que no le encontraban qué tenía y comenzó a adelgazar, adelgazar, adelgazar. Y fueron unas hermanas de la iglesia diciendo tiene un demonio de muerte, un demonio de muerte, un demonio de muerte, un demonio de muerte. Y le metieron tanto eso en la cabeza que este hombre se quitó la vida. Porque como no le encontraban diagnóstico alguno, pensaba que un espíritu de muerte se quitó la vida. Y después de que murió, apareció un examen y era una bacteria al estómago. Por eso mucho cuidado con andar dando ese diagnóstico espiritifláutico. Hay mucha pseudodemonio que en el fondo la persona tiene un trauma, tiene depresión, tiene ansiedad, son otras cosas. Mire lo que dice la Biblia, 1 Pedro 1:13. Dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir los lomos? Es como en el tiempo de la Biblia, los hombres usaban túnica y para que la túnica no les dificultara el paso, se subían un poquito la túnica, la falda, y se la amarraba. Eso era ceñir, amarrarse, para no tropezar. Entonces Pedro dice, ciñan los lomos de vuestros entendimientos. La palabra que usa, porque ellos escribían en griego, era el inglés del primer siglo. Dianoias, entendimiento, tiene que ver con un proceso mental, lógico, proceso de pensar. Entonces, eso me da a entender que la dianoias, es decir, cuando uno piensa algo, no solo uno puede pensar cosas buenas, sino que puede pensar cosas que lo pueden sobrepasar o que le pueden invitar a lugares que no son buenos, que son oscuros, y por eso el apóstol dice, amárrense la mente. Amárrense la mente. Eso es, amárrense la mente. Eso es lo que le está diciendo. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Porque, por ejemplo, con la ansiedad es esto. La ansiedad es la sensación de que alguien extraño entra a tu casa, que es tu mente, y tú no puedes ni salir ni puedes sacarlo. Y la obsesividad, los pensamientos son terribles. Por eso el apóstol dice, amárrense la mente. Y después dicen, sed sobrios, sobrios. Y me gustan mucho las palabras originales, porque la palabra nefontes se usaba para una persona que no bebía alcohol. Pero lo que está hablando Pedro no es tanto de no beber alcohol, sino tener claridad. Sean claros. Al amarrarse la mente, pueden tener claridad. Claridad para pensar mejor. Y después habla, ¿no?, de la esperanza, de estar atentos en la esperanza, atentos en la esperanza. Y eso es muy bueno, porque en la ansiedad, como yo les dije, es una película fatalista. ¿Y qué es lo mejor que puede suceder ante una película fatalista? Es llenar tu mente de esperanza, de cosas buenas. ¿Sí? Sed sobrios y esperad. Esperad la venida, ¿no? Que lo mejor que puede haber es el reseteo del mundo y del universo cuando venga Jesús. Después 1 Pedro 5:7, Pedro nos vuelve a decir, entreguen toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahí la primera palabra que se traduce al español como ansiedad es una palabra griega que significa fragmentado, merimnam, significa mente dividida. Merimnam, nous, merim, que es dividido, cortado, fragmentado. Entonces dice, entreguen esa mente fragmentada. Porque también cuando uno tiene ansiedad, literalmente uno está pegado en ese futuro fatalista. Y eso te fragmenta, no te deja estar en el ahora. ¿Sí? Como decía Lao Tse, un sabio chino. Lao Tse, este sabio chino decía una frase muy, muy sabia. Decía, Joto so, yo so. No. Él decía, exceso, la ansiedad es exceso de futuro. La melancolía o depresión es exceso de pasado, pero la sabiduría es estar en el presente.
¿Sí? Entonces, entreguen vuestra ansiedad. Pero ¿qué pasa? Fíjense, aquí para mí es el secreto de los secretos. La ansiedad. Cuando uno tiene ansiedad, uno, ¿cómo va con el Señor a orar? Cuando a mí me venían las crisis de pánico, yo reclamaba al Señor. Yo le decía, Señor, por favor, sácame esto, sácame esto, sácame esto. Y recuerdo que un hermano una vez me dijo, ¿y qué pasa? Que también eso no es verdad. ¿Qué pasa si el Señor quiere dejarte eso para toda la vida? ¿Se dejar de servir al Señor? Porque han visto que esos hermanos antiguos que son como Rottweiler, ¿vas a dejar de servir al Señor? ¡Cobarde! ¡Cucaracha! Y yo pensaba en eso, imagínense, yo acá decido servir al Señor y que esto que es terrible me lo deje para toda la vida. Yo estaba a punto de decirle, perdóneme, no acepto, y me iba a ir así. Porque si eso era el gozo del Señor, yo prefiero la felicidad del diablo que es el gozo del Señor. No, entonces yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Me venían las crisis de pánico en la noche y yo sentía hasta que mi cuerpo levitaba, era incómodo, terrible, horrible. Y aprendí esto. Pedro dice, entreguen la ansiedad. No es luchen, porque con la ansiedad, si tú luchas, pierdes la batalla. Si tú luchas, porque por ejemplo, imagínense, yo les digo, deja de pensar en un elefante rosado volando sobre tu cabeza. Deja de pensar en un elefante rosado volando sobre tu cabeza. Deja de pensar en un elefante rosado volando sobre tu cabeza. ¿Y qué estás pensando? Porque el cerebro es, ¿qué pasa? Si yo siento algo que me amenaza, yo lo resisto. Y ese es el gran error de la ansiedad. Cuando yo lo resisto, la ansiedad se hace más grande. Y ese es el veneno de la ansiedad. Que tú caigas en la tentación de resistirla. Porque si la resistes, se hace más grande. Y aprendí que entregar la ansiedad es como los toreros. ¿Han visto los toreros? El torero no agarra el toro por las astas porque sabe que puede morir. ¿Qué hace el torero cuando viene el toro? Le hace ¡ole! Y lo deja pasar. Lo deja pasar. Y ahí aprendí que la oración más poderosa no es ¡Señor! La oración más poderosa de la Biblia es perdóneme, no sé. No. La oración más poderosa es en tus manos encomiendo mi espíritu y que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando tú dices, Señor, mire la oración de la cruz, en tus manos encomiendo y descanso. Y la primera noche que yo hice eso fue mágico. No digo que se recupere, no, en una noche ya te curas, ¿no? Pero esa noche yo sentí todas las molestias y dije, ¿sabes qué, Señor? Me aburrí de esto. Me aburrí. Ya, si me voy a morir, me muero ya, ¿qué tanto? Me muero. Si me pasa algo, que me pasa. Me aburrí. Señor, te entrego esto. Ya está, descanso en ti. Y me dormí. Y antes era, ¿por qué no? Ay, no, ¿por qué? Ay, Señor, ah. No, no, descansé. Lo dejé. Y cuando dejé de luchar, vencí. Cuando dejé de luchar, vencí. Voy a la parte final. Cosas que te pueden ayudar. Primero, ten paciencia en el proceso. Si tienes ansiedad, una recuperación toma tiempo. A veces puede ser una ansiedad de meses que tienes. Y eso no se recupera de la noche a la mañana. Por eso yo invito siempre a que tengas más cariño contigo. Es más cariñoso contigo. Fíjense, por muchos años cuando Jesús dijo, amen a los demás como a sí mismos, y hemos enseñado, pero mucho, todo, hemos enseñado la segunda parte de la oración que es cómo amar a los demás, pero no hemos hablado de nada, cómo amarnos a nosotros.
Recuerda que en esos momentos de crisis no es bueno tomar decisiones así de peso. Espera tomar decisiones de peso cuando te sientas un poco mejor. Espera que todo lo que en este momento estés afectando, la rabia, la decepción, la culpa, la angustia, toma tiempo. Y eso, no te desesperes. Otra cosa, sacúdete del sedentarismo. Y esto todo lo recomiendan. No quiere decir que hacer ejercicio te va a sacar de la depresión, pero ayuda. Ayuda porque hacer ejercicio libera sustancias en nuestro cerebro. Las hormonas se liberan. Está la serotonina, la dopamina, la catecolamina, la oxitocina, que son sustancias que tienen que ver con el bienestar, el placer. Y eso se segrega cuando uno hace ejercicio. Y sobre todo, si uno está haciendo ejercicio y en grupo. Porque uno puede estar en el gimnasio solo, así. Y te ves en el espejo, y después te das vuelta y te miras. Estás solo. Pero es bueno cuando uno está haciendo. Yo voy a un gimnasio y yo hago ejercicio funcional. Entonces estoy con un grupo de personas, un grupo de jóvenes. Y la paso bien porque bromeamos, porque cuando el instructor a veces nos hace una cosa muy pesada, y dice, no, basta, y lo tiramos por el segundo piso. Hacemos cosas entretenidas. Entonces, no solo en ese ejercicio hay serotonina, dopamina, sino que hay oxitocina, porque hay relacionamiento. Bueno, busca ejercicio. A lo mejor tú dices, no, a mí no me gusta, quiero salir a correr. Corre, Forrest, corre. 30 minutos, dicen que 30 minutos por lo menos 3 veces a la semana te hace bien. Entonces, huye del sedentarismo, porque el sedentarismo no hace bien. Tercero, es importante lo que te hace bien. Busca las cosas que te hacen bien. Han visto que nosotros tenemos, no digo nosotros en general, la iglesia cristiana, tenemos como una aversión a lo que nos da placer. Como que si el placer es pecado. Hay placeres que son autodestructivos y que pueden destruir a los demás, pero el placer es bueno. Dios nos dio con la capacidad de sentir placer, de sentir alegría. De hecho, las personas que están casadas y tienen una vida sexual activa, no lo hacen, lo vamos a hacer por obediencia, no. Lo hacen porque hay placer de por medio. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la historia de la teología cristiana, en el siglo IV vino un hombre que aportó mucho, pero también no era perfecto. Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona venía de un pasado de tanto exceso que cuando se convirtió al Señor se fue al extremo y todo era pecado, todo era pecado. Él inventó el tema del pecado original. Un día vamos a hablar sobre eso, pero él inventó el concepto del pecado original. Y lo conectó con el nacimiento. Y no solo eso, lo conectó con la sexualidad, con procrear. Y de ahí en adelante vino toda una mirada medieval de la sexualidad como algo pecaminoso y que conectaba con el pecado original. De hecho, los santos matrimonios de la Edad Media, santos matrimonios, cuando tenían actividad sexual, era tanto el pudor que había la sábana que dividía a la pareja y en el lugar al sur del ombligo, ustedes ya saben, había una abertura. Y si se sentía placer, se sentían culpables, no podían sentir placer. Entonces, no, ese exceso. Entonces, no. Pero hoy entendemos, para mí, que Dios nos dio con una capacidad para no solamente con la pareja, individualmente, tomar un rico café. De hecho, tomé un café tan fuerte en esta iglesia tan rico que no voy a dormir en 2 días. Voy a terminar el mensaje y voy a decir, ok, me voy a ir corriendo. Y quién sabe, me atrapan en Medellín. Porque me gusta el café. Entonces yo digo, toma las cosas que son importantes. Mira, hay tantas cosas que te pueden gustar. Hacer una rica carne a la parrilla, ¿a quién no le gusta? Viajar. Comprarte algo que te gusta. ¿Sí? Muchachas, ¿qué les gusta a ustedes? ¡Todo! Compartir, viajar, una rica comida, juntarse con buenos amigos, disfrutar. Otra cosa, no subestimen también el otro polo, no subestimen lo que te afecta. Porque así como hay cosas que nos hacen bien, tampoco no subestime aquello que te drena energía. Hay
¿Cuánto de nosotros aguantamos gente que no debiéramos aguantar en nuestra vida, no? Y ahí estamos hablando, habla, Señor, habla. Ya, pero no le godea al esposo, ya nadie tampoco no es, pues no. Entonces, ¿cuánto de nosotros aguantamos gente, relaciones, familiares complejos? Hay a veces estamos rodeados de personas que nos quitan fuerza. Vampiros, y además, vampiros emocionales. Sí, que nos quitan, son nosferatus que andan ahí, en el trabajo, en la iglesia también pasa. De pronto el Señor envía una persona en la iglesia para trabajar la paciencia de todos. Y en Chile tenemos la costumbre de decir, hermano, que Dios te guarde, que Dios te guarde. Y hay algunos que Dios envía a la iglesia que dan ganas de decirle, que Dios te guarde y que nadie más te encuentre, hermano. Entonces, incluso hay comunidades que son tóxicas, iglesias tóxicas. Entonces no subestimes el poder que tienen esas realidades para tumbarte. Haz algo antes que eso te hunda. Otra cosa para mí es importante, lo que le llaman la serendipia, que es atreverse a hacer cosas nuevas. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Serendipia es una palabra que justamente significa eso, conllevar a tener un hallazgo por la vía de la casualidad. Por eso, si tienes ansiedad, no dejes que los miedos te limiten, te impidan buscar la vida. Sal al cine, mira consejo, sal al cine con alguien que no irías comúnmente. Atrévete a salir, invita a esa persona. A ti te digo, el Señor te habla. Sí, o sal solo al cine. ¿Por qué? Sal solo al cine. Haz algo en este día que no has podido hacer durante mucho tiempo. No te vayas inmediatamente a la casa. De la casa al trabajo, de la casa al trabajo, de la casa. Anda a algún otro lugar, júntate con otra gente. Ve a un lugar que te guste, toma una clase de algo que te guste. Yo sé que aquí se ve mal, que a lo mejor, y está bien, reconozco que cada uno ya hay que respetar la cultura cristiana y todo eso, pero yo les comento, una vez en la iglesia, epicentro, lugar de pecadores, hicimos un curso, una clase de salsa. Perdónenme, si digo esto y les ofende en lo más profundo, pero hicimos una clase de salsa en la iglesia. Y yo siempre tengo ese pendiente, nunca he podido aprender a bailar salsa. Dios me dio muchos dones, pero el don de la salsa no me dio. Pero entendí. Porque siempre que enseñan allá en Monterrey, la salsa de salón, es así. Y no, yo no soy de eso. No soy de esa coreografía, así. Entonces, yo tengo, hay matrimonios caleños ahí, en Monterrey, que bailan salsa. Y yo los veo esa salsa. Y dije, no, esa no es la salsa que me han enseñado, de la cual nunca pude aprender. Es otra que se veía así como de la... que yo veía a mi amigo ahí en el metro cuadrado, ahí está, y hacía todo ahí. Y eso puedo aprender, 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 eso puedo aprender. Hicimos eso. Y yo le digo, no sé, haz algo de lo que te gusta hacer. Ve al circo, toma una clase de salsa, cambia clase de cumbia, baila bachata, lo que sea, haz algo nuevo. Busca películas de humor, ríete. Hermanas, se van a bailar salsa. Come chocolate. Toma un camino diferente a casa. Busca una calle nueva. Busca lugares nuevos, alguna cafetería nueva, una pizzería nueva. Luego de terminar la noche, dale gracias a Dios. Haz algo nuevo con tu pareja. ¿Cuántos acá son casados? ¡Uy, ese ánimo! ¡Esa energía! ¡Ese entusiasmo! ¿Ustedes están casados o cansados? Las dos cosas, en ese orden, casados y cansados. También haz cosas nuevas con tu pareja. Haz cosas nuevas. Hay menor edad, así que no voy a seguir en eso, pero haz cosas nuevas. Y por último, lleva una lista de verdades.
Cuando te venga la ansiedad, a mí me sirvió. Yo tenía una lista de versículos bíblicos. Y esos versículos bíblicos me los repetía como mantra cuando venía la ansiedad, como mantra cuando venían los pensamientos nocivos, pensamientos fatalistas, me los repetía como mantra. Había uno, Salmo 138:8, Dios cumplirá tu propósito en mí. Tu misericordia, Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando yo sentía que todo se venía abajo, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Tú no desampararás la obra de tus manos. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque se paren contra mí los ejércitos para comer mi carne, ellos retrocedieron y cayeron. Entonces, ten una lista de verdades de la fe, que cuando vengan esos pensamientos tú puedas tenerlo así como, y repítelo. Mire, de hecho, en el Antiguo Testamento te habla de meditaré en tu palabra, ¿no? Meditaré en tu palabra. ¿Sí? Pero meditar, en la palabra hebrea para meditar, es rumiar. Literalmente, en hebreo, rumiar. De hecho, si se tradujera literal, diría, rumearé en tu ley. Rumiaré. Meditar es rumiar. ¿Y qué es rumiar? Es los animales que tienen todo estómago, mastican, digieren y después regurgitan para seguir masticando, porque el que rumea, el animal que rumea sabe que hay cosas que a la primera masticada no se van a digerir bien. Entonces, ¿qué es rumiar la palabra? Llévate verdades y dale vuelta y mastícala, saborea. A mí me sirvió mucho eso en la ansiedad. Hay una cosa que yo siempre le digo, las recaídas, ya sea que tengas ansiedad o depresión. La ansiedad y la depresión es como un perro rabioso que te muerde, te ataca y a veces te deja tan diezmado. Y cuando tú te recuperas de la ansiedad y la depresión, ese perro se amarra, pero no quiere decir que ese perro desaparece por completo, a veces puede volver. Por eso siempre cuando una persona se recupera de un cuadro ansioso, yo les digo, mantén líneas de ayuda, mantén siempre ejercicios de regulación de respiración. Ustedes saben que hoy se habla mucho del mindfulness. Mindfulness, el estar en el presente, ¿sí? Y mindfulness es una técnica occidental que rescataron ejercicios de respiración de Oriente, no el tema holístico, esotérico, no, solo los ejercicios de respiración, porque se dieron cuenta de algo. En nuestro cerebro, ¿sí? Todavía no existe un bisturí que pueda llegar, por ejemplo, a la amígdala. La amígdala, ustedes saben lo que es la amígdala, ¿no? La amígdala tenemos en el cerebro una cosa, la amígdala en griego significa almendra, porque justamente la amígdala está en el centro del cerebro y es una bolita que es como una almendra, por eso es amígdala. Y una vez dije eso, hermanos, cuiden sus amígdalas, hablando de esto, cuiden la amígdala. Y se acercó una hermana y dijo, pastor, a mí me sacaron la amígdala cuando era niña. Le dije, no, hermano, amígdala del cerebro. ¿Por qué le digo? Porque cuando uno está preocupado, tiene miedo o tiene rabia, la amígdala se inflama y despide información al cerebro y el cerebro despide adrenalina, neoadrenalina, cortisol. Yo no sé, se inflama, se enoja, se llena de miedo. Entonces, respirar. Una de las únicas maneras para controlar la amígdala es. Por eso, ¿han escuchado eso? Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. Cuando yo llegaba con las notas del colegio, las calificaciones del colegio, a mi mamá le decía, mamá, cuenta hasta 10. ¿Por qué? Porque cuando se inflama la amígdala, la respiración, el regular la respiración ayuda mucho. ¿Y saben lo que aprendí hace un tiempo y estoy terminando con eso? Que muchas veces nosotros en la oración nos han enseñado en Occidente, en las iglesias evangélicas, que orar es hablar. Orar es hablar, es meter ruido. Señor Santo, Padre, te pido, Señor. ¿Y han visto las oraciones que hacemos nosotros?
Primero dice, Señor, tú, Señor, Padre, Señor, oh Señor, sí, Señor, tú, Señor, Señor. Es como si Chris, mi amigo, le digo, hola, Chris, ¿cómo estás, Chris? Bueno, Chris, oye, invítame un café, Chris. Vamos, Chris, 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 Chris. Yo una vez recuerdo que en la iglesia había un hermano que oraba tan lindo y siempre decía, oh, santísimo, divinísimo, excelsísimo, que habitas en la nubecísima. Y siempre usaba esas palabras. Y yo digo, ya, yo lo traté de imitar, pero yo pienso, si mi hija Isabela, de 6 años, un día llega, oh, padre Ulises, tú que habitas en ese sillón inmarcesible, oh, te pido 5,000 pesos para comprar un helado. Si mi hija viene un día así, yo la llevo al psiquiatra. Porque con un padre tú no hablas así, con tu papá no. Entonces, hemos aprendido a orar, hablar. Y fíjense que muchos antiguos tienen como práctica de la oración el silencio y respirar. Hay manuales antiguos de oración que hablan de respirar, de llenarse de Dios. Más de Dios, menos de mí. Más de Dios, menos de mí. Y un día aprendí con un rabino que el nombre de Dios, Jehová, que en realidad Jehová es una invención, porque en el hebreo el nombre de Jehová son 4 consonantes, son estas de acá. Son las 4 consonantes que se leen de derecha a izquierda, y esas 4 consonantes no tienen vocales, porque las vocales en la Biblia en hebreo, en la Tanaj, son puntitos que van debajo. Y cuando van al nombre de Dios no tienen puntitos, es decir, el nombre de Dios no se pronuncia. Por eso que los judíos no pronunciaban este nombre sagrado, es impronunciable. Y si uno lo quisiera pronunciar, Yod, Hei, Wab, Hei, ¿saben cómo se pronuncia? Y es curioso esto porque el Señor siempre decía, soy el primero y el último. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando venimos a este mundo? Y lo último que haremos será, Dios está en nuestro aliento, en nuestra vida. Ahí está Él también. Por último, queridos, ya no me queda más. Solo me queda un par de cositas. ¿Es bueno ir a terapia? Si tú tienes ansiedad, es bueno ir a terapia. Yo les recomiendo. Y si hay psicólogos cristianos que pueden ayudar, no hay que demonizar. Pero hay cosas que ayudan y que son obviamente sumamente complementarias. La fe ayuda. De hecho, psiquiatras que no son cristianos han llegado a una conclusión que una persona con fe tiene mucho más posibilidades de recuperarse de una depresión o a un trastorno de ansiedad que una persona sin fe. Y por último, no te despegues de la comunidad. Eso es lo último que te podría decir en esta noche. Porque toda la vida de fe que se ha enseñado en la Biblia y que la podemos compartir, no se vive a solas. Siempre se vive en una comunidad. Por eso Jesús nunca envió a nadie solo. Siempre los envió de 2 en 2. Siempre. Siempre. Porque nadie puede solo. Y esto, grábatelo acá. Nadie puede solo. Si tú tienes una comunidad de fe, tienes fe, y si te sobrepasa todo lo que está viviendo y puedes tener opción a un tratamiento, tienes muchas posibilidades de salir de un trastorno de ansiedad, una depresión y lo que sea. E incluso tú puedes decir, ay, mi pasado fue horrible, horrible y terrible, y puede ser, pero cuando uno vive la fe en Cristo, como yo siempre digo, no importa, en Jesús, no importa dónde tu vida comenzó,
Lo importante es dónde la terminarás con Él. No importa dónde tu vida comenzó, lo importante es dónde la terminarás con Él. Amén.